Contanos un poco cómo arrancaste trabajando profesionalmente. Cómo arranqué a cañón en esta misma puerta. El primer dueño de ION, que se llamaba Tiberio Kertész, húngaro, judío, que se venía escapando de la persecución nazi, chelista. A mí me contó él cómo venía escapando para llegar a la Argentina venían viajando en los techos de los trenes y después se quedaban en París en los sótanos de algunas casas esperando para que no los chupen los nazis, a ver hasta llegar a un barco que los trajo acá a la Argentina. Y con su cello se presentó a concurso en la Orquesta Sinfónica Nacional, que se fundó en el año 48. Y mi viejo fue concertino de la Sinfónica Nacional desde que se fundó la orquesta hasta que se murió él en el puesto de concertino. Entonces eran como compañeros de trabajo. Yo tenía en aquel entonces 15 años, 16. Y en algún momento de la conversación yo estaba estudiando el secundario de noche, esas cosas de los secundarios a los tumbos. Y entonces mi viejo se nota que habló con este chelista, que era el fundador de ION. ION estaba en la calle Díaz Vélez y Medrano. Estamos hablando del año 60. Le dijo Tiberio a mi viejo, bueno, mándamelo al pibe. Bueno, ahí fue que un día me presenté yo un 2 de enero de 1960, así que el próximo 2 de enero va a ser 58 años que entré acá. Estuve ahí en Díaz Vélez y Medrano, donde era el guión del 56 hasta esa fecha. Y en mayo, junio de ese mismo año de 60 nos mudamos acá. Y yo, bueno, vine cargando los viejos Ampex para instalarnos acá. Y ahí, bueno, empecé de cadete de los mandados. O sea, andá a comprarme cigarrillos, andá a cobrarle a la empresa tal de filmación, andá a comprar lápices. Y hacía ese trabajo de cadete y paralelamente aprendí a cortar acetatos, a hacer los cortes del acetato, ¿no? Entonces tenía ahí en Díaz Vélez o acá también una salita donde había una vieja cortadora de acetatos y hacíamos acetatos, qué sé yo, de archivos de programas de radio, se grababan programas de radio con una radio que después le hacíamos el acetato al cliente al día siguiente, hacíamos acetatos de las grabaciones que se hacían en el estudio, que venía la profesora de piano con sus alumnos, no eran cosas muy profesionales. O por ahí grabábamos un jingle y te decían, bueno, ahora hay que hacer 80 acetatos que lleva en cada faz del acetato 4 veces el jingle y 4 veces llevaba 80 por 8. Entonces tenías que bancarte ese jingle de 20 segundos, escucharlo 80 veces por 8, para hacer todos los acetatos de ese jingle que después iban a la radio. Y bueno, después ahí incursioné un poco en grabaciones. ¿Quiénes eran los técnicos ahí? ¿Te acordás de alguno? Sí, un técnico que estaba ahí cuando yo llegué, que después fue muy amigo mío, que después se mudó a Los Ángeles, que era un técnico llamado Alberto Braslaski. Y después yo empecé a grabar acá, en esta misma sala, que era la sala B de ION. Era otra cosa, pero bueno, yo empecé a grabar algunas cosas acá y bueno, después empecé a grabar en la sala A y bueno, convencí a alguna gente. Yo agradezco a mi profesión haber sido respaldado. Agradezco que haya mucha gente tan sorda que yo pude progresar en mi profesión. Así que bueno, y ahí no paré en estos 58 años y todavía sigo haciendo cosas. Hago, por supuesto que pase el que sigue, tipo el peluquero, ya no lo puedo hacer más porque no me quedan ganas ni me queda resistencia física para bancarme
un disco entero sobre mis hombros y venir muchos días, 10 horas, a ponerme en el estudio. Pero hago algunas pinceladitas que me gustan. Conocemos unas incursiones a nominaciones a los Latin Grammy y todo, así que Sí, no son tan pinceladitas. Sí, no, son algunos discos que me encargan y que me gusta hacerlos y bueno, sigo disfrutando porque yo no soy un empresario de estudio de grabación, soy un técnico que se convirtió en empresario de estudio de grabación. Yo agarré por los años 60 lo que era, había como una fusión, un crossover entre el tango que se iba, entre comillas, y el rock nacional que nacía. Estoy hablando de años 60, 70. Entonces me tocaba grabar históricos del tango, como puede ser que yo haber grabado 2 discos con Troilo o con Pugliese. Le grabé el primer disco solista de Roberto Goyeneche, todos esos tangueros que eran los tangueros de los 40, 50. Ya en el 60, 70 eran señores grandes. Bueno, Goyeneche no tanto, Goyeneche tenía 40 años y era su primer disco solista. Y después le grababa a esos jóvenes que venían, Gustavo Santolaya, Charlie, todos, Morris, toda esa gente del rock nacional que aparecía, que se fusionaban en las producciones que pasaban por el estudio y los tangueros decían, ah, ¿qué querés con esos pibes, esos peludos? Dice que se corta la luz y se acabó la música. Y bueno, también me tocó grabar, digamos, lo que era la renovación del tango, que diría que ese tango estaría más vinculado al rock que al tango que se iba, que eran las cosas de Astor, ¿no? Yo en el año 68 grabé mi primer disco con Astor, que fue María de Buenos Aires, que es una obra cumbre de Astor. Y después le grabé 3 o 4 discos más, entre ellos un disco muy importante de Astor que se llama Dios Nonino, que es ese famoso disco que Astor está con el bandoneón abierto. Después le grabé otro disco que se llama Pulsaciones, otro disco que se llama Villuya. Grabé 4 o 5 discos con Astor y bueno, era un tipo muy respetado por los rockeros porque era el renovador de la música del tango y odiado por los tangueros. Los que no entendían esa evolución musical y pensaban que el tango tenía que ser el chan, 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 chan para bailar. ¿Cómo lo veías vos en ese momento? Porque conocer a Astor en ese momento, ¿cuál era tu impresión de él? Era, digamos, también No, creo que lo entendía más a Astor que al tango tradicional, porque el tango tradicional, su gran apogeo era en los años 40, 50, y yo era un chico ahí que no consumía música. Yo, digamos, empecé más a entender la participación con la música cuando entré acá, y acá entré ya, digamos, con el movimiento del rock nacional y todo eso, y Astor tenía más similitud con eso, ¿no? Venir a hacer tango con guitarra eléctrica y todas esas cosas que modernizaban al tango. No era fácil de entenderlo porque, bueno, también tenía mucha fusión con la música clásica, lo de Astor, porque Astor tiene etapas donde estaba muy copado con Bach, y tiene etapas que estaba muy copado con Bartók, y tiene etapas que estaba muy copado con Stravinsky. Entonces, bueno, se movía, porque aparte yo lo conocí bien Astor, porque no éramos amigos, pero compartimos algunas cosas con Meyer y Astor era un tipo que hacía una cosa, la terminaba y a otra cosa, no se quedaba. Qué lindo que hice a Dios Nonino. Bueno, a Dios Nonino ya está, a ver qué tengo para adelante, ¿no? ¿Había algo de eso que tuviera que ver, que vos por ahí viendo para atrás, que tuviera que ver con los cambios de la tecnología, por ejemplo? O sea, Astor de repente aparecía algo, no sé, una tecnología nueva, una máquina nueva, o por ahí pasar del multicanal, del bicanal a... Y bueno, sí, con Astor sí pasé todo. Porque María de Buenos Aires se grabó en 4 canales. Y
yo grabé un disco que se llama Villuya en los años 80 con Astor, que ya se grabó en 24. Así que tuvo esa evolución paralela. Que Guión tuvo 3 canales, no, miento, María Buenos Aires se grabó en 3 canales de media pulgada. Después vino una máquina de 4 canales. Después vino una máquina de 8 canales, que ahí ya nos divertíamos con los rockeros, que en 8 grabé la máquina de hacer pájaro de Charlie, la grabé en 8 canales, me acuerdo como si fuese hoy, 8 canales en una pulgada. Y después de 8 pasamos a 24. ¿Y cómo tomaban los músicos el cambio de eso? De repente que cambien el formato de grabación. Y depende del temperamento de cada músico. Había músicos muy inquietos que le gustaban, esto, Y yo me acuerdo que un gran músico, un gran arreglador que se llama Oscar Cardoso Campo, con el cual yo hice muchísimos discos, exquisito arreglador, cuando llegamos a los 4 canales, sí, que vos podías grabar 2 canales de orquesta, un canal de coro y un canal de solista, él se preguntaba, dice, ¿y ahora para qué queremos más de 4 canales? ¿Cómo ves por ahí la evolución del rol nuestro de técnico o ingeniero de grabación a lo largo de los años? Yo creo que hay roles muy definitorios en la profesión que son muy estables. Creo que nosotros en nuestra profesión, y vos que sos más actual, tenés para tu profesión 2 oídos y una sensibilidad igual que le tenía que grabar en el año 40. Y a veces cuando me preguntan, sí, porque la evolución tecnológica, y yo estoy totalmente de acuerdo, además he sido un protagonista de la evolución tecnológica. La consola que yo tengo abajo fue la primera consola automatizada de Sudamérica. Pero siempre contesto, cuando yo empecé a grabar acá, había que poner un músico, se sentaba en una silla a la cual había que poner un atril y un micrófono. Eso, en el año 60, cuando yo empecé, era eso y hoy sigue siendo eso. Porque la música siguen siendo las mismas 7 notas y sus alteraciones. Después, a partir de ahí, experimentamos, pero creo que en esencia conserva el eje de todo esto, ¿no? del protagonismo humano dentro de la profesión, el protagonismo humano dentro de la técnica, llámese la técnica de grabación para manejar equipos, como también se puede llamar a la técnica de ejecución cuando un músico maneja un instrumento. Sí, maneja un instrumento porque aprendió la técnica, pero lo que tiene que poner es otra cosa, y lo pone igual que los músicos de hace 50 o 100 años atrás, o 200, no sé, lo que quiera. ¿Cómo definís entonces la importancia de la parte del balance entre la música y la técnica de un ingeniero? Y yo he conocido ingenieros con ambas características, a veces muy opuestas, muy en los extremos, y con tipos que han sabido balancear una cosa con la otra, de los cuales creo que vos sos uno, que tiene muy buen equilibrio entre una cosa y la otra. Después he conocido ingenieros que han sido extremadamente técnicos, y he conocido ingenieros que han sido extremadamente musicales, no, llámese en este caso Jorge da Silva, que son ingenieros muy volcados a la música. Si me decís elegí uno de los 2 polos, elijo el más volcado a la música. Y si me elegís un tipo como te conozco a vos, que sabe fusionarse adentro de las 2 cosas, está fenómeno. Pero si me das a optar entre los 2 extremos, me quedo con el de la música. Porque ese va a terminar haciendo sonar las cosas musicalmente agradables. El otro te va a terminar dando explicaciones técnicas del por qué, la reflexión de la fase. Y a mí me lo contaban cuando yo empecé a grabar en los años 60, me contaban, yo me juntaba con músicos, yo tenía 16 años, pero le grababa a músicos de 30, 35, que habían grabado en los viejos estudios de los años 40, los viejos estudios de la RCA, la EMI, Columbia, que tenían sus grandes estudios. Y me acuerdo que una me dijo, ¿sabes qué? Dice, yo voy a grabar, no me acuerdo, ponerle a Odeón. Y el técnico me explica,
El tipo era contrabajista, ¿no? No había bajo eléctrico, todos eran contrabajo, pizzicato de contrabajo. Entonces me decía, yo iba a escuchar al control y yo no escuchaba mi contrabajo. Escuchaba la orquesta, pero no escuchaba mi contrabajo. Entonces le decía al técnico, che, pero falta contrabajo. Entonces el técnico me decía, no, porque si yo le doy más contrabajo, la válvula del amplificador que la rectificadora y qué sé yo, y el tipo me llenaba de explicaciones técnicas, y yo lo que quería era escuchar mi instrumento. Era así de sencillo, ¿no? Cuando yo grababa, que yo empecé grabando en mono, donde mezclábamos la orquesta en el momento que sonaba y eso era lo que quedaba, yo también le cuento, yo grababa. Al control entraban 25 jueces de mi trabajo donde yo no podía mover nada para conformar a nadie. Entonces venía uno y me decía, che, está muy lindo, pero falta bajo. Ah, bueno, andú. Lo que ustedes tienen como andú, para mí era, los 25 tipos volvían a la sala, yo levantaba la perilla del bajo y hacían otra toma como abajo. Volvían los 25, me jugaban y decían, ah, está bien, sale el bajo, y ahí quedaba la toma. ¿Alguna vez a lo largo de los años sentiste la necesidad de establecer una relación con tus pares, con los otros técnicos? Siempre. Sí, Porque es conocida la competencia también en el medio, entonces por eso te pregunto. No, yo nunca sentí... Yo no sentí nunca la competencia. A mí me gustaba competir conmigo, desde mí mismo. No sé si es egocentrismo o lo que quieras, pero yo competía conmigo mismo. Es más, acá dentro de Guión a mí no me interesa qué es lo que hacen los otros. Acá dentro de Guión me interesa qué es lo que hago yo con Guión, no lo que van a hacer los otros. Yo estoy pensando qué es lo que van a hacer los otros, me distraigo. Yo tengo que pensar qué es lo que estoy haciendo acá. No, yo tengo muy buena comunicación y con los jóvenes, o no tan jóvenes como vos, porque lo lindo que tiene mi trabajo es que yo me sigo manteniendo en un ámbito, a pesar de los años que me han pasado, donde los proyectos musicales que transcurren por acá siguen siendo de músicos y técnicos jóvenes. Entonces eso me mantiene a mí actualizado, me mantiene joven y me mantiene vital en la comunicación de qué es lo que está pasando con la juventud, no solamente en la profesión, porque uno los ve en su desenvolvimiento de vida acá también, ¿no? ¿Qué opinas acerca de lo que estamos haciendo con ATIA? Me parece que han logrado unir gente, voluntades detrás de una profesión, y eso me parece bárbaro, porque yo formo parte de una historia de técnicos donde cada uno era una rueda loca del sistema, cada uno funcionaba por sí mismo. Y bueno, también ahora hay muchos más, ¿no? Porque se ha desarrollado la cantidad de técnicos, por la cantidad de estudios y de plataformas de trabajo que hay. Nosotros éramos muy pocos porque para grabar había 3 estudios y en cada estudio había 2 tipos y éramos 6. Y ahí se acababa la historia. O grababas con Giraber, o con Acedo, o con Da Silva, y con Orliac, y después no había más. Sobre todo en los estudios particulares. Después estaban los estudios de planta, los estudios de las compañías que tenían sus técnicos de planta, que era RCA, Columbia, Odeón, con sus estudios grandes, donde los técnicos trabajaban con guardapolvo y ese tipo de cosas. ¿Te tocó o no? No, alguna vez alguno me dijo, che, no sé, no me acuerdo si era en Colombia, ¿dónde están trabajando con guardapolvo? Menos mal que el dueño de acá no se le ocurrió, pero no guardapolvo. Pero eso, bueno, pero eso venía, creo que en Abbey Road hay fotos de tipos grabando con guardapolvo. Que eran los ingenieros. El término de ingeniero de grabación surge de eso, ¿no? Porque en realidad en aquellos estudios de las grandes compañías, como era Abbey Road, que era el estudio de EMI, los mismos ingenieros que diseñaban el estudio eran los que después grababan. Que habría muchos disociados entre la música y la técnica, y bueno, por ahí había mucho técnico, y también paralelamente podía haber mucha sordera. Hasta que después se desarrolló el técnico que viene fusionado, donde
donde conoce de la técnica, pero no tan, a veces tan profundamente como un ingeniero que desarrollaba un estudio en acústica full y después diseñaba equipos electrónicos y todo eso, pero por ahí estaba muy lejos de la música. Entonces, bueno, después aparecieron los técnicos que por ahí no diseñan un equipo, pero hacen la necesidad que tienen del equipo, que es utilizarlos, operarlos y fusionarlos con la música, ¿no? Y fusionarse con la música. Me acuerdo por ahí de hace veintitantos años cuando entré a Ion, una de las primeras palabras que escuché acá, no me acuerdo si fue de tu boca o del Portu, fue la musicalidad. O sea, como, yo creo que este estudio está basado en esa palabra de alguna manera. Sí, bueno, yo, que mencionaste el Portu, para mí el Portugués da Silva, los técnicos que yo conocí, el más musical que yo conocí en mi vida. Es decir, vos entrabas siempre al control, el Portugués da Silva estaba haciendo una mezcla básica de monitoreo y esa mezcla tenía perfume de final, porque tenía balance musical preciso de final de mezcla. ¿Y vos cómo vivías cómo vivías la musicalidad cuando trabajabas? Y yo siento, a mí la música me emociona. Yo cuando trabajo con la música siento la misma sensación de cuando mi viejo me llevaba a un concierto. Porque mi viejo, bueno, como era músico de la Sinfónica, antes había sido músico estable del Colón, a mí y a mi hermana nos llevaba a los conciertos y yo sentía esos tutis de orquestas donde toda la orquesta suena a full con un fortísimo y timbales y percusión, y a mí eso me emocionaba, me conmovía. Y hoy en día la buena música me sigue conmoviendo, me hace vibrar. Es más, yo siento cuando mezclo que estoy adentro de la música. No estoy operando un equipo, yo me siento metido adentro de la música. Es más, tengo una teoría que como las mezclas nunca están terminadas, bueno, si tenés musicalidad vas a sentir la vibración que te indica que tu sensibilidad está diciendo que la mezcla está ahí. Me parece que eso lo siente el que hace un arreglo y lo siente el músico que hace un solo también. El músico cuando hace un solo de cualquier instrumento va a hacer varias versiones o una, pero va a sentir que si en varias hay una que vibra o le vibró en la primera y va a dejar ese solo. Bueno, con nuestro trabajo pasa una cosa muy similar porque es una cosa totalmente vinculada a la misma sensibilidad que la musical, la musicalidad, esto que vos decías antes. ¿Existe alguna diferencia entre un ingeniero y un músico? Las barbaridades que podía llegar a decir. Creo que son dos seres humanos con la misma sensibilidad, pero con dos visiones distintas de la parte que le corresponde. Creo que tiene que haber un punto de quiebre, donde puede haber una zona de intercambio, pero tiene que haber también una frontera. Esa frontera es no sé si decirle el respeto, porque no quiero decir la palabra respeto como respetar, sino el respeto por el trabajo del otro. Es decir, si vos vas a hacer una producción tuya, vas a citar a un músico. Y bueno, si vas a citar a un baterista, en la cabeza lo tenés, ¿quién vas a? A partir de ahí, ya mucho más discusión. El tipo que va a mezclar un disco con vos, yo no podría en este momento agarrar una mezcla para un tipo que me diga dame más de esto, dame más de otro, muéveme la perilla, porque yo un mueve perillas no soy. No, lo hice mucho tiempo, pero no quiero ser. Le digo, mirá, si vos querés mezclar un disco conmigo, yo te propongo esto. Si te gusta, fenómeno. Y si no te gusta, tenés que buscarte un tipo que te guste. Lo veo de esa manera. Yo veo que es una constante en muchos ingenieros en todo el mundo eso, que los artistas van eligiendo en función de la personalidad o de lo que saben que un ingeniero les puede llegar a aportar.
Claro. como una pata. Claro, y que se identifican con su música o que... Yo no creo mucho tampoco en la especialidad de los ingenieros porque este es un genio del reggae y el otro... Si vos te pones a mezclar música, a escuchar la música te va a decir cómo tiene que sonar. La música te lo dice. Es como cuando vos escuchás una melodía y a eso le pones una letra. Si vos escuchás la melodía te va a decir qué es lo que tenés que decir con la letra, porque está puesto en la música. Entonces no soy tan... Por supuesto que no me gustan los disparates. Creo que cada música tiene estilísticamente una textura. Pero si la escuchás te va a decir... Sí, es como todo, a veces también el aporte de una visión un poco distinta también enriquece. Claro, sí, por supuesto que sí. Sí. Ni hablar, sobre todo en el momento de las mezclas, ¿no? Es decir, el aporte del ingeniero, por supuesto que no va a ir a contrapelo del gusto del músico, pero el aporte, sobre todo en una visión donde nadie es dueño de la verdad. Yo no creo en las verdades en la música. Es más, a mí cuando me dicen, che, esto está mejor que lo otro, yo siempre contento, esto está diferente a lo otro. ¿Crees que es meritorio que los técnicos y los ingenieros reciban una remuneración por el tema de las reproducciones y demás? Sí, yo creo que la participación entre comillas, del negocio de la música, tienen que estar involucrados los ingenieros, más allá de sus honorarios que perciben por el trabajo. Sí debería ser reconocida la parte creativa, ¿no? La propiedad intelectual de la creatividad, que creo que está depositada en la mezcla, fundamentalmente en la mezcla. Porque la grabación es una búsqueda de llegar a una captura, y eso en sí mismo no es nada. La masterización, como no soy un tipo que cree mucho en la masterización, a mí el tipo que me dice, no, vení que te cambio la vida manejando 2 canales, me callo la boca y digo, pará, flaco, que te la cambie el que tiene los 40 canales separados. Y entonces ahí en la mezcla creo que está el núcleo creativo, el núcleo de la resultante artística del trabajo nuestro. Eso sí, son esas cosas que hacía en su juventud el Portugués da Silva, personaje tan serio en este momento, y una vez tenía varias. Por ejemplo, a una cantante le hacía probar el micrófono y le decía así cualquier cosa. Entonces decía, vamos a probar el micrófono. A ver, decí, inventaba para decir repicacén. Repicacén, decía. Ah, muy bien. Ahora decí 2PQZR7, 1. Entonces, 2Z, ¿cómo? 2ZR7, 1. Lo hacía probar el micrófono. Y a un cantante lo hizo cantar con un cesto, ¿viste? Esos cestos de oficina que son cerrados, herméticos. Entonces le dijo que era la última cámara que había venido de Londres y lo hizo cantar con ese tacho de basura en la cabeza. Y se lo puso así, el tacho, y el tipo empezó a cantar. Pero el tacho tenía ceniza de cigarrillo. Entonces, a los 40 segundos empezó a cantar. Se ahogaba cantando porque entraba la ceniza del cigarrillo. Y después, bueno, como corolario de las anécdotas, está el fantasma de Ión. El fantasma de Ión, que tuvo varias intervenciones. Primero que lo vio fue el Portugués da Silva. Estaba así una noche, miró el piano y vio un tipo sentado en el piano. Y se cayó la boca durante 5 meses porque dice, no me van a tomar por loco. Otra noche estaba Javier Mazzarol, también a las 2 de la mañana acá solo, en el control, mezclando una cosa, y miró para el piano y vio un tipo sentado en el piano. Se pegó tal cagazo, salió corriendo a las 2 de la mañana de Ión. Después otras veces estaba Carlos Cutaya tocando el piano solo, con los ojos cerrados, y en un momento paró de tocar el piano,
Y de control le preguntaron, che, ¿por qué paraste? Y dice, no, ¿quién me agarró de atrás? Lo habían agarrado así de atrás. Y, y una vez me hicieron una nota al Portugués y a mí, de una revista, y contamos esta anécdota del fantasma. Y me dijeron si nosotros pensábamos quién podía ser. Y a mí se me ocurrió, porque era un tipo muy querido por mí, que podía ser, que había muerto hacía poco tiempo, que podía ser Oscar Cardoso Campo. Pero le dije a la piba que nos hizo el reportaje, mira, yo te digo esto, pero no lo pongas en la nota, porque no quiero poner un nombre. Bueno, la cuestión que pasaron, como a los 6, 7, 8 meses me llama la mujer de Oscar Cardoso, me dice, che, Osvaldo, dice, vos en una revista que te hicieron una nota y dijiste que bueno, que hay un fantasma en guión y que suponés que es Cardoso Campo. Y yo, viste, no, sí, no te llamo, me parece bárbaro. Dice, no, ¿sabes por qué te llamo? Porque me llamó la hija de Oscar, la hija de Cardoso, me llamó la hija diciendo que había aparecido esa revista en la casa y no le encuentra explicación de por qué apareció esa revista en la casa. Así que yo que soy de creer en lo que veo y toco, cuento estas anécdotas, pero bueno. Genial. Una vez lo grabamos también. Pasó con Lucho Servillo. Ah, con Lucho Servillo, claro, que apareció. ¿Vos estabas ahí? Yo estaba así, grabando. Ah, claro, bueno, vos fuiste testigo, claro. Hay una anécdota más, que aparecieron unas notas agudas y Lucho dice, no, pues yo estoy tocando acá y esto está claro. Aparecían pam, pam, Sí. Locura. Ayer me encontré con Elizabeth, la chelista. Ahora se me borró el apellido. Ridolfi. Con Elizabeth Ridolfi me encontré ahí en lo de la violista. Sí. Y me dijo que el otro día estuvieron grabando acá y escucharon a los auriculares una voz. Y que no correspondía a nada de la grabación. Y dije, bueno, qué sé yo. Por ahí era un cantante también. Claro, no, dice que era una voz de mujer. Le dije, bueno, no sé, por ahí de mi ex mujer protestando por los bienes gananciales, qué sé yo. No sé, una cosa así. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este pedazo de historia, que es un pedazo de historia tuya y del estudio también. No, gracias a ustedes por la presencia acá, y por haber venido y haberse molestado a hacer esta nota y bueno, y simplemente agradecerles y apoyarlos en el esfuerzo de la asociación. Muchas gracias.